Marcos 7 del 1 al 23. Y se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejas hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en su casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera de que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La escritura de hoy nos enseña que no hay nada más engañoso que esconder nuestra miseria y maldad bajo el manto de una piedad fabricada con aparentes tradiciones religiosas. Lo que hacemos y mostramos por fuera no necesariamente es lo que somos por dentro. Es una palabra muy fuerte, pero muy importante para nosotros, los creyentes. Jesús en esta ocasión es confrontado nuevamente por los religiosos de su tiempo. Estos viajaron desde Jerusalén, donde estaba la sede del templo de la religión judía, y llegaron hasta donde estaba Jesús. Estos no reconocieron en Jesús al Hijo de Dios, no reconocieron en Jesús el Mesías, no reconocían el poder que emanaba de Cristo y su enseñanza. Posiblemente debemos entender que al llegar a donde Cristo estaba, tanto oyeron la enseñanza de Jesús como fueron testigos de las cosas que hacía Jesús. Ponga sus ojos en el versículo 53 del capítulo 6.
es decir, los versículos previos a la visita de estos hombres, o más que de la visita, qué es lo que seguramente vieron en medio de ese ambiente o ese contexto en donde estaba Jesús, siendo visitado por la gente para que Él les enseñara y los sanara. Esto es lo que sucedía a donde estaba Jesús, versículo 53. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzó a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oía que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Qué es lo que rodeaba la vida de Jesús? Milagros, señales, prodigios. Y cuando llegaron estos religiosos, ¿qué seguramente es lo que vieron? Milagros, señales, prodigios, escuchar el evangelio de boca del mismo Señor Jesús. Porque para poder ir y criticar a los discípulos es porque pasaron tiempo con ellos, porque observaron todo lo que sucedía, pero no vieron el poder que estaba en Cristo, no valoraron el lugar que tenía Cristo, quién era Cristo, sino solamente se fijaron en las costumbres de los discípulos de Jesús y los criticaron. Los criticaron y criticaron a Jesús, porque le dijeron: Jesús, tú no les has enseñado a guardar lo que se conoce como la tradición de los ancianos. Analicemos con un poquito más de detalle el conflicto que se registra en esta escritura. El versículo 2 nos dice que los fariseos que habían venido de Jerusalén con los escribas vieron a algunos de los discípulos que comían pan con manos inmundas. Esto es, no lavadas, pero observe la última palabra. ¿Qué hacían estos religiosos con los discípulos? Los condenaban. ¿Qué hacían? Los condenaban. ¿Qué significa condenar? La palabra condenar aquí significa los hacían culpables de transgresión. Cuando los veían que los discípulos comían con las manos sucias, los declaraban culpables de transgresión. ¿De qué transgresión? De la transgresión de sus leyes. Los hacían culpables, los hacían casi culpables de que estaban violando la ley de Moisés, que estaban transgrediendo la ley de Moisés. ¿Cuáles leyes son las que ellos, según estos fariseos y escribas, estaban violando los discípulos al no lavarse las manos antes de comer? Las leyes que ellos consideraban de pureza. Guarde por favor ese término ahorita en su corazón o en su mente, aunque debe estar en el corazón, la pureza. Pero quiero que lo guarde porque este término es muy importante. ¿De qué los criticaban a ellos? De que estaban transgrediendo la ley de la pureza, de la limpieza, y los condenaban, los hacían culpables de transgresión. Yo le pregunto, ¿eran culpables de transgresión por ese hecho? Seguramente no. Todos los hombres somos culpables de transgresión, tal vez por muchas otras cosas, y los discípulos seguramente eran culpables de transgresión, pero no de eso. Pero llegaron los religiosos y los culparon de transgresión en ese punto. ¿Qué hacen los religiosos? Los religiosos no nos señalan lo que nos deben señalar, los religiosos nos señalan lo que ellos piensan que estamos transgrediendo. Estos hombres seguramente enseñaban mucho de la palabra de Dios, que era correcto enseñar, pero también enseñaban muchas cosas que no era correcto enseñar. El versículo 3 y 4 nos habla un poco más acerca de la costumbre de los fariseos. Vamos a llamarle la costumbre de los fariseos, porque los fariseos y todos los judíos, dice aferrándose. ¿Qué es aferrarse? Es agarrarse firmemente. Agarrarse, se aferraban a la tradición de los ancianos. ¿Qué es lo que guardaban ellos? La tradición de los ancianos.
Esto no quiere decir que guardaban la ley de Moisés, sino que guardaban la tradición de los ancianos. En teoría, la tradición de los ancianos era una interpretación de la ley de Moisés, pero en la realidad no era nada más una interpretación de la ley de Moisés, era una serie de requisitos que se había transmitido oralmente de generación y generación y que se convertía en la tradición de los ancianos y que en muchos casos no tenía absolutamente ningún sentido. Muchas de esas leyes eran simples tradiciones humanas que podían inclusive contrastarse con la aplicación misma de la ley de Dios, como en este caso Jesús les está enseñando. Había leyes o había tradiciones que ellos seguían y que realmente de una manera práctica los hacían violadores o transgresores de la ley de Dios. Pensando que seguían una ley, realmente estaban transgrediendo la verdadera ley que deberían seguir. Así que se nos aclara esta costumbre. La costumbre de los ancianos era una herencia, se transmitía de boca en boca. No toda la tradición siempre es palabra de Dios. ¿Qué creía esta gente? Creía la palabra de Dios, creía en la ley de Moisés, pero además enseñaba la tradición de los ancianos. Y hay tradiciones que no son malas. A veces el problema no son las tradiciones, siempre el problema es el corazón del hombre. Entonces, escuche muy bien eso. No siempre las tradiciones son malas. Hay tradiciones que no son malas. No necesariamente son bíblicas, pero no son malas. Pero lo que siempre va a tener conflictos, ¿qué es? El corazón del hombre. El corazón del hombre. La costumbre que aquí se nos señala, ¿cuál era? No comer sin antes purificarse. Los médicos nos han enseñado que antes de comer hay que lavarse las manos. Después de ir al baño hay que lavarse las manos. Así que eso lo tenemos que seguir. Pero los médicos no son gente religiosa. Es normal, es bueno, es un buen hábito que deberíamos tener todos. Y más con tanta enfermedad que hay, no nada más antes de comer y después de ir al baño, sino es recomendable lavarse las manos muchas veces al día, en muchas situaciones, en muchas circunstancias. Va usted al supermercado, agarra el carrito del mandado, ¿cómo terminaron sus manos? Todo lo que agarramos está contaminado. ¿Y cuál es la forma de solucionarlo? Lavándose las manos. ¿Alguna oración matará los gérmenes patógenos de nuestras manos? Posiblemente no. No es que Dios no lo pueda hacer, sino para eso Dios nos dice, lávense las manos. Lávense las manos. Esa es una costumbre higiénica. Sin embargo, lo que aquí está en juego no es una costumbre higiénica, sino era una costumbre religiosa. Los fariseos y escribas se lavaban las manos no por higiene. Tal vez eso era una de las razones detrás de esto, pero ¿por qué se lavaban las manos? Por religión. Se lavaban las manos porque era un rito religioso, era más que un hábito normal de higiene. El origen posiblemente estaba en el rito sacerdotal de limpieza en el culto a Dios. Recuerde que el Antiguo Testamento enseña que los sacerdotes, antes de entrar a ofrecer los sacrificios, antes de entrar al lugar santo, pasaban por un instrumento que estaba en el tabernáculo, que era la fuente de bronce. Era una fuente en donde había agua, ¿para qué? Para lavarse. Se purificaban. Antes también pasaba un tiempo en donde ellos se purificaban. Dice la Biblia, no tocaban mujer, ellos no debían tocar muertos, porque eso los ponía ceremonialmente impuros, inmundos, sucios. Entonces los sacerdotes tenían que pasar por un proceso de limpieza y cuando iban a entrar a ministrar y a sacrificar tenían que lavarse las manos, tenían que lavarse de una manera especial. Era un rito muy especial y posiblemente de ahí se surgió esta costumbre
que ya no se lo exigían a los sacerdotes, sino que se los exigían a todas las personas. Y los mismos fariseos, antes de comer, no se lavaban las manos nada más por lavárselas, lo hacían como un rito religioso. Y entonces, cuando fueron con los discípulos, cuando estuvieron en medio de Jesús, los discípulos, al parecer, hasta antihigiénicos eran. Porque no se lavaban las manos y así comían. Y no les dijeron, ¿no? Oigan, pues, lávense las manos porque les hace bien. No, los acusaban religiosamente porque no les importaba que se enfermaran, sino que cumplieran la tradición de los ancianos. Así que los fariseos ven grave, con implicaciones religiosas, el hecho de que los discípulos tuvieran las manos sucias a la hora de comer. Así que no les importaba el corazón de las personas, sino les importaban las manos de las personas. ¿Qué les importaba a los fariseos? Verle las manos a la gente. ¿Y qué juzgaba de la gente? Las manos. Pero no juzgaba el corazón. ¿Ha visto las manos de un trabajador que acaba de... Pensamos en un mecánico, ¿hay aquí un mecánico? Bueno, si no hay un mecánico, usted ha visto, conoce un mecánico, hermano. Cuando sale debajo del carro y le va a dar la mano, ¿cómo trae la mano? Grasosa. Y usted puede decir, trae la mano grasosa. ¿Y qué estamos viendo? Juzgando una mano grasosa. Pero ¿verdad que no estamos juzgando a alguien que le está echando ganas, que se está esforzando por llevar el pan a su casa? Juzgamos una mano mugrosa, cuando verdaderamente esa mano mugrosa representa el esfuerzo y el trabajo y el sacrificio que un hombre está debajo de un carro, porque entonces a veces necesita meterle mucho músculo ahí, qué gimnasio ni qué nada, para poder quitar una tuerca oxidada de abajo de un carro, ahí metido. Los fariseos, ¿qué hacían? Juzgaban las manos de las personas y no miraban sus corazones. Ahora, usted puede llegar con una persona que tiene las manos pulcras, bellas, bien cuidadas, bien, hasta van a cuidarse las uñas, y usted va a decir, wow, esta mano la quiero saludar. Y usted puede pensar, ¿qué persona? Pero a lo mejor no estamos viendo su corazón, posiblemente ese corazón está lleno de maldad. Porque realmente los seres humanos juzgamos con estos ojos. Pero la Biblia dice que Dios mira el corazón. A los fariseos no les importan los corazones, les importan las manos, los ritos, lo de afuera. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús siempre en estos casos volteaba la atención. Los fariseos llegaron a señalar, mira a los discípulos y mírate a ti, Jesús, que no les enseñas a ellos. Así que de una manera fuerte llegaron ellos. O sea, Jesús entendió que estos venían con ganas de pelear. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Usted cree que peleó? Pues sí peleó. Entonces, no por venganza, sino porque tenía que decir lo que tenía que decir. ¿Y cuál fue la primera cosa que les dijo? Hipócritas. ¿El Señor Jesús tenía ese vocabulario? Ay, qué vocabulario tenía el Señor. Es que se lo merecían. Y ese vocabulario era la definición y la descripción del corazón de estos hombres. Así que, ¿qué fue lo primero que les dijo? Hipócritas, hipócritas. Esa fue la respuesta del Señor Jesús. Así que ellos pusieron la lámpara en las manos de los fariseos y después se la mandaron a Jesús. Agarró Jesús la lámpara y se las puso ¿a dónde? Al corazón de ellos. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Jesús no vino a ofenderlos, solamente vino a ponerles la lámpara al corazón. ¿Sabe? El Evangelio, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino.
Y hay una de las cosas que hace la palabra de Dios, nos hace ver nuestra condición. Y aquí la palabra de Dios nos hace ver que a veces somos buenos, pero que la gran mayoría de veces somos malos. Eran los religiosos que enseñaban a Israel. Eran los escribas que interpretaban las escrituras. Eran los fariseos que según su justicia era más grande. Y el mismo Jesús dijo, si su justicia no es más grande que la de los fariseos, están mal. Ellos eran hipócritas. ¿Por qué? Porque veían las cosas de afuera y no las cosas de adentro. El corazón de estos hombres estaba mal, estaba corrupto. Jesús hace referencia al profeta Isaías que dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, mas pues en vano me honran. Y este era el problema, enseñaban como doctrinas, mandamientos de hombres. Así que eso no era nuevo. Israel ya lo traía desde mucho tiempo atrás. Y Jesús aquí está denunciando que los escribas y fariseos no enseñaban la palabra de Dios, sino que enseñaban mandamientos de hombre. Yo le pregunto, ¿había algo que criticarle a Jesús? No, nada. Pero Jesús sí tuvo mucho que criticarle a ellos. Y note que ellos veían lo externo, pero Jesús veía lo interno. Así que Jesús aquí les critica algo y les saca algunos de sus trapos al sol. ¿Sabe a qué me refiero con sacarle los trapitos al sol? Es un dicho que tenemos los mexicanos. Les descubrió todas sus maldades. Y una de ellas era esta. Y le da un ejemplo. ¿Cuál es? Ellos transgredían el quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento, hermanos? Quinto. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Creo que nos tenemos que aprender los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. ¿Cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuál era el mandamiento que ellos transgredían? El quinto mandamiento. ¿Sabían ellos los mandamientos? ¿Eran las escrituras? ¿El quinto mandamiento está en las escrituras? ¿Lo debían obedecer? Sí. ¿Era la ley de Moisés? ¿Era tradición de los ancianos? No, ¿verdad? Era la ley de Moisés. Pero entonces ellos, ¿qué obedecían? La tradición de los ancianos. La palabra de Dios estaba aquí y ¿qué obedecían ellos? La ley de los ancianos. Y esta ley de los ancianos decía, aunque interpretaban la ley de aquí, pero en este punto transgredían la ley de Dios. Y es lo que Jesús le está diciendo, ustedes están mal. ¿Por qué? Porque había una ley que se llama el Corbán, la ley del Corbán. Diga, Corbán. ¿Dónde está eso? Versículo 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corbán. ¿A poco usted sabía que es Corbán? ¿No? Ahora, ¿dónde podemos averiguar? Podemos ir al diccionario, pero ahí mismo no lo dice que es Corbán. Ahí está entre paréntesis el significado. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios. Marcos utiliza el original hebreo y después, como sus lectores son griegos, los griegos van a decir qué significa eso, entonces pone el significado entre paréntesis y nos dice qué significa Corbán, ofrenda a Dios. Entonces los israelitas, los judíos decían, esto es Corbán. Es decir, que recibían su cheque, bueno, no había cheques en ese tiempo, pero vamos a pensar que recibían un cheque, recibían sus sueldos, sus salarios, recibían esto, y tenían a lo mejor unos padres ancianos que necesitaban ayuda. Y decían, ay, lo siento, no te puedo ayudar, porque esto es Corbán a Dios. Es decir, ya se lo habían prometido a Dios. Y Jesús, ¿qué les decía? Qué hipócritas son, qué infames son, qué perversos son. Y ellos podían alegar, oye, pero dice la Biblia,
porque la tradición de los ancianos tiene un sentido bíblico. Dice la Biblia que cuando le prometas algo a Dios, cuida de cumplirlo, porque ¿verdad que así lo dice la Biblia? ¿Sí? ¿Sí lo dice? No lo dude, diga, sí. Lo duda porque no lo ha leído, pero sí lo dice. Entonces, lo que se promete a Dios se debe cumplir. Entonces, si le prometió dinero a Dios, se lo debe dar. Pero si sus padres tienen necesidad, ¿qué hacemos? ¿Qué dice el quinto mandamiento? Entonces, antes de comprometerte, ¿qué tienes que hacer? Ayudar a tu padre y a tu madre. Es decir, nosotros necesitamos conocer la ley de Dios para poder equilibrarla, para que no te comprometas, porque si no estás en un dilema. Le prometí a Dios. Y entonces, ¿qué debe hacer? Arrepentir. Señor, mira, te prometí, no es que no quiera cumplir, pero es que también tu mandamiento dice que debo ayudar a mis padres. El problema es que el problema ya no era que estaban ellos conflictuados en ese asunto, simplemente ellos agarraban y decían, no te ayudo, papá, mamá. Y al parecer lo que había en ellos, si Jesús les estaba denunciando maldad en sus corazones e hipocresía, es porque estos no amaban a sus padres. Muy religiosos, sí, pero no amaban a sus padres. Y entonces dedicaban todo a Dios y con el pretexto de dar a Dios no le daban a sus padres. Y Jesús les está diciendo, están ustedes transgrediendo la misma ley de Dios. Por eso son unos hipócritas, religiosos, pero falsos, porque en su corazón hay maldad, no quieren ayudar a sus padres. No quieren ayudar a sus padres. Mi hermano, el problema no está afuera, está aquí adentro. El uso del corbán estaba siendo pecaminoso. ¿Es malo ofrecerle o dedicarle algo a Dios? No. ¿Pero estaba siendo pecaminoso aquí? Sí. ¿Cómo algo que es bueno es pecaminoso al mismo tiempo? Porque lo pecaminoso no está en la acción en sí, sino en el corazón del hombre, en sus intenciones. Y nuestras intenciones son las que debemos discernir. Hermano, no nos midamos por lo que hacemos religiosamente. Un día el Señor nos llamará a cuenta, así que pesará nuestros corazones. Temamos, hermano, temamos seres humanos, porque el juez es justo y no hace acepción de personas. Dios es bueno. Y si Cristo murió fue porque lo que hicimos fue grave. Y necesitamos, hermano, perdón de Dios y que el Señor trabaje aquí en el corazón. Y esta palabra, hermano, no es para los no religiosos, es para los más religiosos. Para que tengamos cuidado porque hemos pecado muchas veces de esta manera. Así que Jesús, seguramente esto, no sabemos quiénes estaban ahí de testigos, pero seguramente fue una conversación que tuvo Jesús uno a uno con ellos. Ahí estuvo con los fariseos. Así que estas palabras no eran para la gente. ¿Para quién eran? Para los religiosos. Ahora bien, Jesús entonces se voltea a las multitudes y el versículo 14 dice, y llamando así, ¿a quién? A toda la multitud. Ahora sí, vengan a oír. Ya le dijo sus cosas, sus cuantas cosas aquí a los religiosos. Pero ahora tiene algo que decirnos a todos. Y llama a todos, a la multitud y les dice, oídme todos y entended. O sea, esto es claro, importante. Vamos a abrirle el oído. Y nos enseña entonces el principio que debemos conocer. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. O sea que el problema no está afuera. ¿Dónde está el problema? Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Todo lo que entra contamina? Sino todo lo que… Ahora, eso de que entra, debemos tener cuidado. Es decir, hermano, entonces podemos oír cualquier cosa, ver cualquier cosa, porque estos son sentidos de entrada. ¿Verdad? Probar cosas
el sentido del tacto. Realmente está hablando del esquema religioso, no está hablando de los sentidos, porque realmente muchos de nuestros sentidos están coordinados por nuestro ser. Así que muchas de las cosas que nosotros percibimos es porque nosotros las buscamos. Entonces, no se está refiriendo a eso. Nosotros debemos cuidar lo que oímos, lo que vemos, lo que sentimos, porque porque hay maldad en nosotros. Entonces debemos tener cuidado. ¿Pero a qué se está refiriendo eso? Jesús está diciendo, no es lo que se comen. O sea, los fariseos decían, el problema está en lo que se comen. Y Jesús dice, no está el problema en lo que se comen. Coman de todo. Coman de todo. El Señor Jesús, hermanos hispanos, que nos gusta el chicharrón, que nos gustan las carnitas, que nos gusta una buena barbacoa, que nos gusta algo de grasa, que nos gustan unas buenas tortillas, unas buenas tortas cubanas, aunque no son de Cuba, porque yo creo que no son las tortas cubanas que nosotros conocemos, no han de ser las tortas cubanas que ustedes han de comer, seguramente. Así que gócese, porque el Señor dice que podemos comer de todo. Los médicos dicen que no. Y como somos templo del Espíritu Santo, nos vamos a cuidar. Pero no por religiosidad. De que puede comer, puede comer. Pero si le hace daño, no lo coma. No lo coma. Cuídese, cuidémonos. Pero aquí está diciendo Jesús, eso no tiene que ver algo con la religión. Usted no va a ser más santo o menos santo por lo que come. El problema es lo que hay aquí en su corazón, lo que lo puede contaminar. ¿Sí? Así que Jesús se refiere a todos nosotros y nos enseña no tradiciones de hombres, sino principios de vida, fundamentos del Evangelio. Y permítame compartir en estos minutos 5 puntos que aclaran lo que el Señor Jesús nos está diciendo. Pero antes de entrar, quiero decirle algo. El Evangelio no es una crítica a los hábitos de limpieza. ¿Sí? Debemos ser higiénicos, hermano. Hay que lavarse las manos. Este pasaje no nos está diciendo no se laven las manos. Hay que lavarse las manos por higiene. Hay que lavarse. Parte del rito que habla, ¿verdad que ahí usted leyó que lavaban las copas, todas esas cosas? ¿Que no hay que lavar los trastes? Pues claro que hay que lavar los trastes. Pero ellos lo hacían ritualmente, era un rito. Hay que lavar la cama. Ahora, ¿cuál cama? Ahí habla de las camas, de los lechos. ¿Cuáles lechos? ¿Donde duermen? No, se refiere a los lechos donde comían, porque las mesas de aquel tiempo no eran como las nuestras. Así que los lechos en donde seguramente hablaban que se tenían que purificar, porque ahí es donde iban a comer. O sea, comían con una pulcritud grande. Pero entre los discípulos, oiga, con tanto trabajo que tenían de recibir gente, comían, les daban la torta ahí, bueno, las tortas de aquel tiempo, y se las comían. ¿Sí? Comían lo que les daban. Y eso es lo que criticaban los fariseos, los escribas. Así que no es un problema de limpieza. Entonces, 5 puntos. Primero, este pasaje nos habla de la autoridad de las Escrituras sobre las tradiciones de los hombres. Voy a repetir esto porque es muy importante. La autoridad de las Escrituras sobre las tradiciones de los hombres. Otra vez, hay tradiciones que no son malas, pero ¿quién está en el centro de todo? La Escritura. Si una tradición apunta a la Escritura, no es mala. Pero si una tradición contradice la Escritura, no se debe seguir. Ahora, ¿nosotros nos vamos a mover por tradiciones? No, nos vamos a mover por la Escritura. Si la Escritura nos lleva y hacemos tradiciones, no está mal. Con tal de que le estemos honrando a la Escritura. ¿Jesús seguía tradiciones? Sí. Había cosas que no estaban en la Biblia y que él hacía como un israelita. Esa es la razón por la que le he explicado de que celebrar la Navidad, lo hemos estudiado, no es una celebración incorrecta. De hecho, Jesús, los israelitas celebraban algo precisamente en esa fecha, aunque critican esa fecha. Había celebraciones, tradiciones, y hay tradiciones que Jesús hacía que no están en la Biblia.
Ahora, esto no quiere decir que todas las tradiciones van a seguir, porque se ve que aquí Jesús no seguía las tradiciones de los ancianos. Pero había costumbres de las cuales él participaba. Él participó de las bodas de Caná. Él no dijo, son mundanos, yo no voy. Fue a la boda de Canaán. Si había bodas, y las bodas no eran igual que las nuestras. ¿Sí? Entonces, Jesús no pecaba, pero seguramente guardaba ciertas tradiciones. El problema es cuando nuestras tradiciones se tornan pecaminosas. Hay tradiciones pecaminosas. Por eso a veces, hermano, creo que debemos ser respetuosos en las tradiciones de cada persona. Porque además tenemos tradiciones en cada nación. Somos diferentes. Ahora vamos a decir, nosotros ya no somos de tradiciones. ¿Sabe? A veces, inclusive en las casas es bueno tener tradiciones. Usted como familia tiene ciertas tradiciones en su casa. Ciertas costumbres que desarrolla no son necesariamente malos, siempre y cuando no estén en contra de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta que en la iglesia aún tenemos la tradición de celebrar la cena del Señor el segundo domingo de cada mes? ¿Y verdad que es un mandamiento de Dios celebrar la cena del Señor? Eso es lo bíblico, pero ¿qué es lo tradicional? Que lo celebramos el segundo domingo de cada mes. Ahora, si un día decimos, hermano, lo vamos a celebrar el tercero, ya rompió la tradición, hermano. No es pecaminoso por alguna razón, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacemos? Porque debemos celebrarlo por costumbre, por hábito, lo hacemos. Pero ¿qué es lo que está encima de todo? La palabra de Dios. Las tradiciones no deben ir en contra de la palabra de Dios. Entonces, todo eso es tradición y las tradiciones deben estar sometidas a la palabra de Dios. Amén. Muy bien. Segundo punto. Entonces, ya aprendimos quién está sobre todo, la palabra de Dios y nunca la tradición. Nunca debe contradecir la palabra de Dios. Si algo contradice la palabra de Dios, no se hace. Número 2. Este pasaje nos enseña la realidad de la contaminación, y no estoy hablando de la contaminación de la Ciudad de México y de la urbe de Houston, de la ciudad de Houston. Estamos hablando de la contaminación del ser humano. Jesús dijo en Marcos capítulo 7, versículo 20. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. ¿Okay? Usted lo tiene en la Reina Valera y le voy a volver a leer el versículo 20 al 23 en la Nueva Versión Internacional y dice así: lo que sale de la persona es lo que contamina, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. O sea, ¿de dónde viene eso? De adentro del hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿de dónde vino el pecado? De afuera. Satanás los tentó y se contaminaron. ¿Y de dónde pecaron? De adentro. Cuando ellos concibieron pecado, y de ahí venimos todos, nosotros ya nacemos con el pecado aquí adentro. Y cuando entonces pecamos porque, de algún lado vino. Por eso somos culpables, hermano. Porque ¿de dónde nació el pecado? Aquí. ¿Le podemos echar la culpa a alguien? No. Aquí está el pecado, en el corazón del hombre. Entonces, cada cosa que hacemos es lo que contamina al hombre. Entonces, ¿es una realidad la contaminación? Es una realidad la contaminación. Somos entes contaminantes, espiritualmente somos entes contaminantes. ¿De dónde sale la contaminación? De nosotros. ¿Es real la contaminación? Es real. Entonces, esta contaminación, los fariseos, ¿dónde venía la contaminación? En las manos. Y Jesús les dice, ¿dónde está la contaminación? En el corazón. Jesús les dice, hipócritas, sus manos están limpias, pero sus corazones están contaminados. Ahí está la realidad de la contaminación. Y es lo que Jesús les está, por eso les dice a todos escuchen. Porque todos
tienen ese problema. Así es, el Señor Jesús es el único que no tenía ese problema. Pero todos los demás lo tienen y nosotros también lo tenemos. Todos estamos incluidos en esto. Entonces, si hay una realidad en la contaminación, también hay una necesidad de purificación, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, quienes administraban las cosas sagradas deberían estar libres de contaminación. Esto significaba que pasaban por un proceso de descontaminación, como le expliqué hace un momento. Y entienda esto, lo normal es estar contaminado. ¿Verdad que lo normal es traer las manos sucias? Dígame, ¿hace cuánto se lava usted las manos? ¿Antes de venir a la iglesia? ¿Antes de venir? Pero, ¿estarán limpias sus manos? ¿Se ven limpias? ¿Se ven limpias, va? ¿Pero estarán limpias? Si le ponemos el microscopio, no, hombre, ¿cuántos microbios no hay ahí? Toda clase de microbios ahí están felices. Entonces, lo normal es estar contaminado y por eso antes de comer hay que lavarse las manos, porque lo normal es estar contaminado. Entonces, en la ley de Moisés y en el culto a Dios, lo normal es de que los sacerdotes, los seres humanos estuvieran contaminados espiritualmente y entonces pasaban por un proceso de limpieza que era un símbolo, un tipo de un proceso de purificación espiritual. Entonces, todo lo que enseñó Moisés en el Antiguo Testamento, que era una sombra, un tipo, un simbolismo de una realidad espiritual. ¿Y qué hicieron los fariseos? Lo trajeron a la tradición de los ancianos, lo trajeron a una realidad material que no tenía ningún sentido. Y por el corazón hipócrita señalaban a los demás por no tener las manos limpias, cuando no se miraban a sí mismos que tenían contaminación en el corazón. Y eso era lo que ellos deberían trabajar. Así que se tenían que seguir los ritos necesarios para alcanzar el estatus ceremonialmente puro. Estos ritos en el Antiguo Testamento incluían aislamientos, lavamientos y sacrificios. Sin embargo, todo eso era un tipo o un símbolo de la realidad espiritual. La contaminación ceremonial solamente es un tipo o un simbolismo de la contaminación del pecado, y el proceso de lavado es el tipo de la necesidad de lavamiento interno que nuestros corazones necesitan. Así que la realidad del Antiguo Testamento o la enseñanza de que los sacerdotes se limpiaban y se lavaban, hablan de la necesidad que nuestras conciencias necesitan de ser lavadas. Nuestras mentalidades tienen que ser lavadas de su cochambre. Y nuestras vidas pecaminosas tienen que ser lavadas en la sangre de Cristo, porque es el único agente que puede limpiar nuestro corazón. Y entonces Jesús está mostrando la tercera cosa. La tercera cosa es, la cuarta cosa, ¿cuántas llevo? Llevo 3. Entonces la cuarta cosa es que los ritos son incapaces y las tradiciones sin la gracia de Dios de hacer algo por nuestro corazón. Las tradiciones y los ritos son incapaces de hacer algo por nosotros. ¿Usted ya se bautizó? Qué bueno, gloria a Dios. ¿Y usted se metió al agua y salió otro? ¿Salió mejor? No salió mejor, hermano. Allá lo hice dudar, ¿verdad? Lo hago a propósito. Porque primero me dice, no, y después, pues sí. ¿Usted cree que el bautismo en la agüita le haga algo? El agua nada más lo moja. Sí, lo remoja. Pero las aguas del bautismo tienen un sentido espiritual. Y lo que nos lava de pecado es la sangre de Cristo. Y el bautismo es un símbolo, es una ordenanza que Dios da, y hay algo espiritual en ello. Pero esa agua no hace nada, sino Cristo. Esa agua habla, es un testimonio
de lo que Dios ha hecho. ¿Sí? Pero ¿verdad que hay gente que se ha bautizado y que sigue igual? O que se pierde, que está perdido, que no ha conocido a Dios realmente. No hay. ¿Por qué? Porque los símbolos no cambian, sino la realidad que hay detrás de los símbolos. Cristo salva. Por eso es que debemos tener cuidado en no confiar en las cosas de la religión si es que no tenemos fe en lo que significan. Dios nos ordenó bautizar y nos ordenó participar de la cena del Señor. Y tienen una eficacia, pero no en sí mismas, sino en lo que representan. Entonces, si usted ha sido bautizado, usted es miembro del cuerpo de Cristo en virtud de que Cristo lo salvó, lo lavó por su sangre y por su gracia lo metió al cuerpo y lo bautizó. El Espíritu Santo es lo que hace eso. Nosotros bautizamos en agua, pero vendrá uno que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto es lo que ustedes ven, pero lo que hace Cristo es lo que no ven. Yo trabajo afuera, pero Él trabaja adentro. Los hombres, hermanos, utilizamos símbolos que Dios nos manda que utilicemos. Esos no son tradiciones. El bautismo no es una tradición y la Santa Cena no es una tradición, es una ordenanza. Pero la realidad que está detrás de ellas son las que tienen la eficacia. ¿Por qué? Por la obra de Dios que Cristo en la cruz del Calvario que ella hizo y de su resurrección en usted. Y cualquier cosa que hagamos, hermano, solamente habla de lo externo y son reflejo de una realidad interna. Así que, hermano, cualquier rito es incapaz de salvarnos. ¿Qué es lo único que nos puede salvar? La sangre de Cristo. Por eso solamente hay un símbolo que nos habla de eso, o dos símbolos que nos hablan de eso, el bautismo y la Santa Cena, que nos hablan del nuevo nacimiento, nos hablan de la obra de Cristo. La Santa Cena que nos habla de su cuerpo y de su sangre, de la sangre que nos limpia de todo pecado. Y su sangre derramada hace 2000 años es la que es suficiente y poderosa para limpiarnos de toda maldad. Amén. Todos los ritos del Antiguo Testamento solo fueron símbolos y tipos de lo que Cristo vino a cumplir y a realizar en el corazón del hombre. Entonces, la religión es insuficiente si Cristo no hace nada realmente en nuestra vida. Debemos asegurarnos que Cristo hizo algo en nosotros. Y el último punto, el quinto, es la abolición de las leyes ceremoniales ante su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Este pasaje nos habla de la abolición de las leyes ceremoniales ante su cumplimiento en la persona de Jesucristo. ¿Qué es abolir? Desactivar, quitar, cancelar. Realmente son términos no a veces muy correctos, no se cancela, sino se cumple. Entonces, abolir es, nosotros ya no matamos animales para recibir perdón de pecados, porque ya el Cordero fue sacrificado en Cristo. Ahora quiero que entienda esto. Una cosa es abolir las leyes ceremoniales y otra cosa es invalidar la palabra de Dios. Jesús no vino a invalidar la palabra de Dios, vino a cumplir la ley de Dios. Y Jesús por eso les dice, por sus tradiciones invalidan la palabra de Dios. Yo le pregunto, ¿los cristianos, como ya la ley fue del Antiguo Testamento, no la debe obedecer? El cristiano debe obedecer ¿cuál ley? La ley de Dios. Pero ya no somos salvos por obedecer la ley, sino por la gracia. Ahora, ¿hay alguna ley que fue abolida? Hay leyes que fueron cumplidas. Por lo tanto, podemos decir que son abolidas. ¿Cuáles? Las leyes ceremoniales. ¿A qué me refiero? Aquí usted no ve un tabernáculo como en el Antiguo Testamento. Usted ya no ve un sacerdocio, es decir, que yo fuera un sacerdote como estilo Aarón, con vestiduras sacerdotales, aquí lavándome las manos en el lavacro y entrando con un incensario todas las mañanas. Ese es un culto y es ley ceremonial. Y entonces pasando por ritos de lavamientos y ese tipo de ritos, ya no los practicamos. ¿Por qué? Porque fueron abolidos. ¿En qué sentido? En que fueron cumplidos en la persona de Jesucristo. ¿Usted come la Pascua?
Usted ya no, usted nunca, de hecho, nosotros no hemos participado de la Pascua judía. ¿Fue un tipo de qué? De la obra de Cristo. Ahora nosotros celebramos la cena del Señor. Entonces, todos esos ritos quedaron atrás y son de la ley de Moisés. ¿Los debemos obedecer? ¿Seguir? No. Los judíos no comían cerdo. Y a ver aquí, ¿quién no se ha echado un taco de chicharrón? ¿Cuántos han comido conejo? Iguanas, mariscos. ¿Víbora ha comido? Fíjese. ¿Ha comido chango? Hay quienes comen chango. Así que eso fue abolido. Ahora, hay un paréntesis que aquí aparece, que quiero ponerle, ponga atención. Bueno, no un paréntesis, versículo 19. Jesús dice, si su Biblia tiene letras rojas y letras negras, va a ver la diferencia. Las letras rojas es lo que dice Jesús. ¿Qué dice Jesús? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la trina. Es decir, lo que comemos físicamente entra al estómago y después se va al baño. Así como entró, salió. Sí, bueno. Y Marcos añade y dice, esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Yo creo que Marcos tenía que decirle a todos los mexicanos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, todos los hispanos, latinos, que les gusta la buena comida, que podemos comer de todo. Que podemos comer rico, sin remordimiento de conciencia. Solamente no coma sangre. Solamente no coma sangre. Entonces, hizo Jesús todos los alimentos limpios. Al hacer todos los alimentos limpios quiere decir que hay establecimientos o hay situaciones de la ley que han sido abolidas o cumplidas, porque eran tipo de lo que había de venir y que fueron cumplidas en él. Y entonces ahora, hermano, Pedro, si fue Pedro el que le habló a Marcos, Pedro le dijo a Marcos, mira Marcos, el Señor me reveló, un día me dijo, mata y come. Después de que le mostró Dios toda clase de animal inmundo que no comían los judíos. Por lo cual Marcos añade esto decía Jesús, se recordó lo que le platicó Pedro posiblemente y aplica lo que Jesús le dijo. No es lo que contamina al hombre lo que entra al hombre, sino lo que está dentro de él y que sale y se expresa como en pecado. ¿Qué es lo que nos contamina? La expresión de la perversión del corazón del hombre a través de nuestras malas acciones, a través de nuestro pecado. El sentido de abolir, hermano, entonces es que la ley fue cumplida en Cristo, pero en nosotros la ley moral es cumplida en justicia cada día que nosotros dejamos que Dios produzca la vida de Dios, la vida de Cristo en nosotros, que el Espíritu Santo produzca la vida de Cristo en nosotros, porque estamos ahora en un nuevo pacto. Amén. Entonces, quiero que entienda este equilibrio. Está la ley moral, los 10 mandamientos. ¿Son válidos los 10 mandamientos? Son válidos. ¿Vamos a sacrificar animales? No. ¿La ley ceremonial ha sido abolida? Fue cumplida. Y entonces no tiene más validez aquella ley del Antiguo Testamento. Ahora aprendemos de ella qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Y cuál es la ley que vamos a obedecer? La ley de Cristo. Y Cristo dijo, nos enseñó a obedecer los mandamientos. Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. De otra manera nos convertimos en religiosos hipócritas.